Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Una doctora desaparece en su puesto de trabajo. Ni pistas, ni sospechosos. A Cecilia Jubileo parecía ser que se la había tragado la tierra. ¡Ey! ¿Todavía no estás suscrito? ¿A qué esperas? Cecilia Jubileo nació en 1946 en Buenos Aires, Argentina. Cecilia se crió en el seno de una familia acomodada, conviviendo con sus padres y con sus 3 hermanos. Cuando creció, tomó la decisión de estudiar medicina. Mientras estudiaba, conoció a un chico llamado Pablo Chabrol, con el que se casó, aunque este matrimonio duró apenas un año. En 1973 se convirtió oficialmente en doctora. Un año después, Cecilia ya tenía su propia consulta. Además, trabajaba también en el Hospital Psiquiátrico Interzonal, Colonia Dr. Domingo Cabrez. Básicamente le iba bastante bien. Estamos hablando de los años 70. Cecilia era una chica joven, atractiva, exitosa en su trabajo y totalmente independiente. Asistía a clases de canto, colaboraba en un coro y practicaba taekwondo. Nos situamos en el año 1985. Cecilia hacía unos días había empezado a estar nerviosa, preocupada. Pensaba que algo muy grave estaba sucediendo en su lugar de trabajo. El 16 de junio de ese mismo año, Cecilia, de 39 años, llenó el tanque de gasolina de su coche y se fue a trabajar como de costumbre, ya que ese fin de semana le tocaba hacer guardia en el hospital. Cecilia llegó a la colonia Montes de Oca, también conocida como la colonia Open Door. El hospital estaba apartado de todo y de todos. La locura reinaba entre sus paredes. Más de 1.500 pacientes convivían entre la ansiedad y el delirio. Cerca del hospital había una casita donde los médicos se quedaban en sus guardias. Los médicos solo acudían al hospital cuando algún paciente requería de sus cuidados. Cecilia llegó a la colonia a eso de las 9:30 de la noche, fichó y se dirigió hasta la casita médica, a la cual llegó hacia las 9:48 de la noche. Comenzó su guardia, atendió a un paciente con bronquitis y también firmó el acta de defunción de una paciente que había fallecido aquel mismo día. Aquella noche en particular parecía ser que el teléfono en el hospital no funcionaba, así que uno de los pacientes, llamado Miguel Cano, apodado El Loco, fue hasta la casita médica buscando a Cecilia para pedirle ayuda, ya que un interno del pabellón 7 estaba sufriendo un grave caso de urticaria. Cecilia, acompañada de Miguel Cano, recorrió los 500 metros que separaban la casita médica del pabellón 7. Allí atendió al paciente que requería sus cuidados y después Miguel Cano volvió a acompañarla hasta la casita médica. Tras esto se despidió y él volvió solo al hospital. Ella se quedó en la casita médica. Allí Cecilia se cruzó con un enfermero y con una supervisora, con los cuales cruzó un par de palabras. Tras esto, ya era más o menos la medianoche, nunca más se supo de Cecilia. Se suponía que Cecilia se había ido a descansar. Al día siguiente, hacia las 8 de la mañana, en el hospital requerían otra vez de sus servicios. Su coche estaba aparcado allí, cerca de la casita médica. Un empleado se dirigió hacia esta casita para llamarla, ya que requerían sus servicios. Comenzó a tocar la puerta. Cecilia no contestaba. Llamó una y otra vez. Ya cansado, abrió él mismo la puerta. Se encontró la cama deshecha, los zapatos de Cecilia allí plantados, llenos de barro. Pero en la habitación no estaba ni Cecilia, ni su bolso, ni su maletín médico. ¿Dónde estaba Cecilia? Una situación extraña cuanto menos, porque si se había ido por su propio pie, ¿a dónde había ido Cecilia en medio de la noche, descalza, en una zona boscosa? ¿Y por qué no había vuelto a la casita médica ni tampoco estaba en el hospital? El director del hospital no denunció la desaparición de Cecilia, es más, le abrió un expediente por faltar a su puesto de trabajo cuando debía estar de guardia.
2 días después, una amiga de Cecilia, Beatriz Ellinger, que también trabajaba en la colonia, denunció su desaparición. ¿Qué le había pasado a Cecilia? ¿Dónde estaba? La policía llegó al hospital con perros, registraron todo, incluidos pabellones del hospital que llevaban años cerrados. La policía pidió el libro de registros de entradas y salidas del hospital, pero curiosamente, la hoja del día 16 había sido arrancada. Cerca del hospital había una ciénaga donde más de una vez había aparecido el cuerpo sin vida de algún paciente, pero nadie revisó aquel lugar, ya que no había fondos para drenar la ciénaga. Se interrogó a los pacientes, pero ¿quién iba a confiar en las confesiones de aquellas personas, las cuales en su mayoría tenían graves problemas mentales? Muchas de estas personas ni siquiera podían hablar o decir algo con sentido. Miguel Cano, el loco, el paciente que había estado con Cecilia la última noche en la cual se la vio con vida, dijo que esa noche había visto cerca de la casita médica un coche funerario y un coche totalmente negro. El coche funerario, supongo que aquel día se habría llevado a la paciente que había fallecido ese día en el hospital, pero del coche negro no hubo ninguna pista y se dudó de la veracidad de esta información. 2 días después de la desaparición de Cecilia, una de las internas del hospital apareció en una casita rural cercana. Dijo que había sido abusada por varias personas y que también había visto allí a la doctora en esa casa, que había visto cómo también la ataban y la golpeaban, pero tampoco se pudo corroborar que esta información fuese cierta. Otro hecho misterioso de este caso es que, como os dije antes, la doctora Cecilia, antes de ir a trabajar el día 16, había llenado el tanque de gasolina de su coche, pero cuando se revisó su Renault 6, vieron que el tanque de gasolina estaba vacío. ¿Había sido un simple robo o alguien se había llevado el coche de la doctora Cecilia para deshacerse de ella y después lo había vuelto a estacionar allí, cerca de la casita médica? También, otro dato muy curioso es que el mismo día de la desaparición de Cecilia, se remodeló por completo la casa médica. Se renovaron muebles, se pintaron las paredes y se retiraron las pertenencias de la doctora. ¿Estaba programado con los albañiles ya esta cita para remodelar esta casita? ¿O fue meramente una estrategia para borrar pruebas? Quizá algún paciente había atacado a Cecilia. ¿Cecilia había descubierto algo realmente grave que ocurría en aquel hospital? Se rumoreaba que en aquel lugar se traficaban con los órganos de los internos. ¿Cecilia lo había descubierto y estaba decidida a hablar? ¿Por eso la callaron? ¿Sucedió quizá algún accidente? El novio de Cecilia, Francisco Merino, con el cual llevaba saliendo 8 años, arrojó un poco de luz sobre este caso. Él contó que una semana antes de la desaparición de su novia, ella estaba muy nerviosa, rara, preocupada. Le dijo que había descubierto que en el hospital ocurrían cosas terribles. Le dijo que se había enterado de que en el hospital les extraían las córneas a los pacientes y que después arrojaban los cuerpos a unas grandes calderas. Le dijo que sobre todo corrían peligro los pacientes de ojos claros y que además les extraían otros órganos y que se deshacían de los cuerpos. Ella estaba muy asustada y le contó también que había recibido amenazas para que se callase y para que no contase nada. Las autoridades investigaron sobre esto, pero se llegó a la conclusión de que aquel hospital no reunía las condiciones para extraer órganos y para después conservarlos. Así que esta pista se desestimó. También hay que decir que en ese año se realizó un estudio, el cual determinó que el 85% de los pacientes de aquel hospital en el último año no había recibido ni una sola visita de familiares o amigos. Nadie les echaba de menos. ¿Quién se iba a enterar si estas personas fallecían, si se enfermaban gravemente, si desaparecían? Realmente a nadie le importaba. A nadie. Es triste, pero es así. Así que no me parece tan descabellado que allí ocurriesen hechos horripilantes. Además,
habían salido varias internas embarazadas. Se les arrebataba los bebés. ¿Y qué pasaba con estos bebés? Se rumoreaba que se traficaba con estos bebés. Así que está claro que en ese hospital había un total descontrol y que ocurrían más cosas de las que se contaban. En busca de más pistas, se registró el apartamento de Cecilia, el cual sorpresivamente se encontró revuelto. Alguien se había adelantado a la policía y había buscado ya entre sus cosas. Allí se encontraron $3.000 en efectivo, que sugerían que Cecilia no se había ido por su propia voluntad, ya que se hubiese llevado su dinero. Además, en aquel apartamento se encontró la cartera de Cecilia, la misma cartera que había llevado a su trabajo el día que desapareció. ¿Quién la había dejado allí? ¿Quién había entrado a su casa? ¿Y por qué? ¿Qué buscaba? No habiendo más pistas, en el año 2000, el caso de Cecilia Jubileo prescribió. Ya nadie busca a Cecilia. Sus padres y sus hermanos ya fallecieron con la duda y la angustia de no saber qué fue de ella. El abogado de la familia declaró: la ciénaga en la colonia nunca se drenó por falta de presupuesto. Se trata de un lugar que tiene o tenía sus cosas, donde golpeaban a los enfermos, robaban medicamentos. A 36 años de la desaparición, lo factible es que haya sido víctima de un homicidio, aunque no está el cuerpo y no existen pistas que indiquen algún responsable implicado en el hecho. Este hospital se creó en 1915. Se le denominó Open Door, puerta abierta, porque los pacientes podían entrar y salir de él con total libertad, pudiendo pasear por los alrededores. En el año 2005 se registraron en este hospital 315 desapariciones entre el 1 de enero y el 30 de abril de ese mismo año. 80 desapariciones por mes, 3 desapariciones de personas en aquel hospital por día. Desapariciones que el hospital calificaba como fugas. Pero quién sabe, nunca más se supo nada de aquellas personas. Esto alimentaba todavía más esta teoría de que allí traficaban con los órganos de los pacientes. Este hospital estuvo abierto hasta hace bien poco. He leído un artículo donde decía que en marzo se trasladaron a los últimos 60 pacientes que quedaban en aquel hospital para que recibiesen por fin una atención médica digna, ya que además se decía que allí a los pacientes se les trataba fatal y que vivían en pésimas condiciones de salud y de higiene. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, regaladme un like, dejarme un comentario, suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita para que seáis los primeros en saber cuando subo un nuevo vídeo. Por cierto, os recomiendo el canal de mi prima, Esti Holística se llama el canal, es buenísima. Así que os lo recomiendo, os dejaré el enlace de su canal por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, sed muy buenos, porque si vosotros queréis, nos vemos muy pronto aquí. Chao.